Hay un dicho en el mundo, ¿verdad? En el mundo, no en el Señor. Dice, 3 cosas hay en la vida, ¿no? Dicen algunos, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, dice, ¿no? Dice el refrán. Es un dicho mundano, ¿no? Pero cada palabra, o aunque sea un pensamiento filosófico, un refrán o un dicho, pues cuando lo analizamos vemos que tienen cierta verdad. No toda la verdad, pero sí cierta verdad. Porque si el hombre lo que más necesita en su vida es salud. Salud, porque dinero sin salud, ¿para qué? ¿Verdad? Muchos tienen dinero y lo malgastan y además de eso, pues dañan su salud, porque de tanto dinero, pues imagínate. Y la salud en el Señor es vital, es importante, es necesaria. La sanidad, no solamente física, sino en el alma, en el corazón, que a veces va más allá de la salud física que todos buscamos o deseamos, y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo como templos del Espíritu Santo, porque el que no cuida su propio cuerpo, dice la Biblia, ¿cómo? ¿No? Entonces, cuidar nuestro cuerpo por salud, pero más que nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra alma. Amén. Quiero leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 33 al 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Este es un capítulo con una tremenda enseñanza que lo podríamos desglosar desde el principio, porque es una aventura y una experiencia tremenda que tuvo Pablo cuando iba camino de Roma, prisionero, cautivo, en una nave, en un barco. Le estaban trasladando, le estaban llevando a Roma. Pero los versos 33 al 38 dice así. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros, si lo pueden bajar un poquito el volumen, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos en este capítulo que si leemos más atrás, lo que aconteció es que vino una gran turbulencia, una tormenta, ¿verdad?, en medio del mar. Y en este viaje que estaba haciendo Pablo a Roma, esa tormenta deja prácticamente la nave o el barco a la deriva. Y están incluso pues a punto de morir, a punto de perecer. Y les deja de tal forma que tienen que estar luchando y pierden incluso la esperanza de mantener la vida, porque era tal la tormenta que se estaba levantando en medio del mar que ya estaban diciendo, esto no hay quien lo soporte, el barco se va a hundir y vamos a perecer en medio del mar. Y pierden incluso la esperanza, ¿no?, de conservar la vida. Pero de lo que quiero hacer énfasis en estos versos que hemos leído es que Pablo dice que puesto en pie
comenzó a exhortarles y les exhortó a todos a que comiesen, dice el verso 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. Amén. A que comiesen. Y era tal la tormenta, era tal la situación que estaban viviendo, que igual pues no habían podido comer, estaban en una situación de debilidad tremenda y no tenían quizás ni el tiempo ni las ganas o la forma de cómo comer. De tal forma que aquellas personas que estaban en el barco o en aquella nave vivían o en una situación de total fragilidad, de debilidad tremenda, porque llevaban, dice, 14 días sin comer. Era el 14º día que estaban sin comer, sin tomar alimento, sometidos a una presión tremenda y 14 días sin poder alimentarse, ¿no? Hasta que llegó el momento en que Pablo se pone en pie y les dice, esto se tiene que acabar, porque vamos a vivir una situación en nuestra vida, también vamos a vivir situaciones en las cuales no vamos a poder soportar la presión en la que vivimos si no estamos fortalecidos espiritualmente. El que está frágil, el que está débil, pues necesita fortaleza, y no cabe duda que si no nos hacemos fuertes vamos a perecer en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Y hay que tener la fortaleza y la capacidad y estar bien alimentados para lo que se nos viene. Y por eso Pablo les vuelve a exhortar y les dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Amén. Os ruego que comáis por vuestra salud. Y si seguimos leyendo el pasaje vemos que el barco se queda encallado en un lugar ya cercano a una isla, a la costa, y el barco comienza a romperse, comienza a partirse, y la gente tiene que echarse al mar y poder salir hasta la playa, unos nadando, otros agarrándose al resto de las tablas, como hemos visto a veces en los naufragios, de tal forma que dice la palabra que todos se salvaron, ¿no? Pero escúchame bien, para salvarse tuvieron que hacer un esfuerzo sobrenatural. Amén. En medio de un mar agitadísimo, nadando o agarrados a lo que sea, tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo ¿no? Porque si no se hubieran alimentado, no hubieran podido seguramente salir nadando hacia la costa, hacia la playa, o agarrados ahí a hacer un esfuerzo. En una situación de debilidad uno se deja llevar porque las fuerzas ya no dan más y entonces habrían perecido en medio del mar, en medio del naufragio. Entonces, hermanos, déjame decirte en esta mañana, hay muchas personas que viven en una debilidad en sus vidas tremenda. ¿Por qué? Pues porque no se alimentan. ¿Cuánto dicen amén? Porque no se alimentan. Si tú no comes bien, si tu cuerpo no recibe todas las proteínas, vitaminas y todo lo que el alimento nos proporciona, pues vienen las enfermedades. Muchos sufren anemias, muchos sufren otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se alimentan mal. El que se alimenta mal, pues al final sufre del estómago, sufre del páncreas, sufre del colon, sufre en la sangre de enfermedades por mala alimentación, por no comer todo aquello que hay que comer y que el cuerpo necesita, porque los diferentes alimentos tienen diferentes proteínas, diferentes vitaminas, y el cuerpo necesita recibir todas las vitaminas necesarias para tener una buena salud. ¿Cuánto dicen amén? Y la mala alimentación pues trae enfermedades, lógicamente. Si tú te alimentas mal, si tú no comes lo que tienes que comer, pues entonces
vas a enfermar de una cosa o de otra, ¿verdad? Así que cuidado con la alimentación y cuidado con lo que comemos, porque no todos los alimentos son tan sanos. Hay algunos que son perjudiciales para la salud, y comer en exceso algunos alimentos pueden causar enfermedades, ¿no? Hoy en día todo está contaminado, ¿no? Y no vemos como últimamente ya ni el pescado, dice que los plásticos en el mar están contaminando los mares de tal manera que los peces o los pescados se están alimentando de plásticos y de desechos que se botan a los mares, y es terrible, ¿verdad? Y todo alimento está manipulado por las bestias industriales que lo que hacen es generar de forma rápida alimentos para, al menor costo posible, pues crear alimentos o animales inyectándoles toda serie de químicos, y ya la comida no es natural para nada. Y estamos en peligro. El ser humano está en peligro porque la comida y el alimento está seriamente dañado y contaminado. Y ya dicen, bueno, que comer carne roja produce cáncer, que comer esto ya todo produce cáncer. Entonces, ¿qué vamos a comer, verdad? Dirán algunos, ¿ya? ¿Qué voy a comer? Pero bueno, entre todo lo que de lo peor, escoger lo mejor, ¿no? Y cuidar la alimentación. Pero yo lo que me refiero es que espiritualmente hay muchas personas que viven en una debilidad tremenda en sus vidas. ¿Por qué? Pues porque no se alimentan. ¿Cuánto dicen amén? Hay muchas personas que en medio de las tormentas de esta vida pues han perdido el hambre, han perdido el apetito, y viven en un falso ayuno, por llamarlo de alguna manera. Un falso ayuno que no es de Dios. Hay un ayuno que es de Dios, que es muy saludable. Cuando ayunamos, el cuerpo se regenera, el cuerpo se limpia, el cuerpo... Es recomendable ayunar un día a la semana para que tu cuerpo ese día elimina toxinas, ese día el cuerpo le dejas descansar al estómago, le dejas descansar y eso trae equilibrio al cuerpo humano. Así que te recomiendo ayunar de vez en cuando. ¿Cuántos ayunan aquí? Que levanten la mano. ¿Cuántos ayunan un día a la semana? Que levanten la mano. A ver, los que son muy espirituales, un día a la semana. ¿Ya? Un día al mes. Un día al año. Un día al año. Los gorditos, ¿sabes? Los gorditos. ¿Dónde están? Es sano ayunar. Porque las toxinas, el cuerpo se oxigena, el cuerpo se regenera, las células no trabajan, el estómago se le da descanso y tantas cosas que son saludables para el cuerpo. Pero aquí estaban en un falso ayuno porque no habían comido, porque la situación no les permitía comer. Pero hay personas que están viviendo o que viven en un falso ayuno también, pero de las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es muy peligroso. Están tan afectados por las situaciones que les rodean, por las circunstancias que les rodean, por las circunstancias que viven, que han perdido el apetito por las cosas de Dios, y a causa de ese falso ayuno prolongado, pues viven en una debilidad terrible en sus vidas. Y cuando llega el momento que les va a llegar, que tengan que hacer un esfuerzo, pues se van a ver sin la capacidad y sin las fuerzas, y se van a ver incapaces de hacer cualquier esfuerzo para alcanzar la costa, para alcanzar el lugar seguro donde debían llegar después del naufragio. Entonces, hermanos, en esta mañana la exhortación de Pablo es: os ruego que comáis por vuestra salud. Amén. Os ruego que comáis, pero que comáis lo que hay que comer. Amén. Que comáis el pan del cielo, que comáis el pan de vida, que comamos a Cristo cada día en nuestras vidas, que nos alimentemos de la presencia de Dios y que busquemos la presencia de Dios tan necesaria.
Y vivimos tiempos en los cuales la salud espiritual de muchos creyentes, que su vida y su salud está mal porque no tienen la capacidad ni la disciplina de alimentarse bien de las cosas de Dios. Porque alimentarse bien de las cosas del Señor implica que hay que pagar un precio, implica que uno tiene que buscar ese alimento. Es cierto que Dios en su gracia nos bendice, nos da, nos ministra, pero incluso dice la palabra de Dios que cuando Dios daba el maná a su pueblo en el desierto, después de salir de Egipto, el maná era un regalo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El maná era una bendición de Dios. El pueblo no tenía que hacer nada para que el maná cayera, porque el maná caía cada día por la gracia de Dios. Amén. Ellos no tenían que hacer ningún esfuerzo. Dios enviaba y hacía llover y producir esa semilla de culantro, ese maná. Dios lo hacía milagrosamente y ese maná aparecía todas las mañanas ahí disponible para que el pueblo de Dios, para que los israelitas comieran en medio del desierto. Amén. ¿Era así o no era así? Así era. Era un milagro. Pero el hecho de que el maná cayera cada mañana o cada día no significaba que todos en el pueblo eran alimentados, sino que el pueblo era alimentado porque tenía que salir cada mañana de sus tiendas y tenían que salir a recoger el maná al campo. ¿Cuánto dicen amén? El que se quedaba en la tienda, ¿comía o no comía maná? El que se quedaba en la tienda no comía el maná. Dios lo enviaba, pero Dios les decía, ahí lo tienen, ahora salgan de sus tiendas, ya, quítense la cobija y la frazada o la manta o como le queramos llamar y hagan algo ustedes, salgan al campo y recojan el maná y recojan la porción para cada día. No podían coger ni más ni menos porque si cogían más se lo comían los gusanos, si cogían tenían que comer lo justo, lo necesario y era un alimento que era suficiente aquel maná para mantener la salud en medio del desierto. Pero ellos tenían que salir de sus tiendas. A veces no queremos ni salir de la tienda y queremos que nos lo den todo hecho, ¿ya? Porque nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo hecho, ¿ya? Y hacer el mínimo esfuerzo, ¿no? Vivimos en la era o en la civilización de que todo hay que conseguirlo con el mínimo esfuerzo. Y eso no es de Dios. Amén. Eso no es de Dios. Porque sin dolor no hay bendición. Sin sacrificio no hay bendición. Indolore, no hay nada sin dolor. Todo tiene un dolor, todo tiene un sacrificio, todo tiene un sufrimiento, todo tiene un precio que hay que pagar. Hoy en día el ser humano no quiere sufrir, quiere ganar mucho y hacer poco, quiere conseguir mucho haciendo poco, haciendo el mínimo esfuerzo. Y esa es la era o la civilización en la que nos estamos criando, donde muchos niños se están criando, se están educando, donde todo está fácil, donde todo está hecho, donde todo está a la mano, donde todo es accesible, donde el internet, las comunicaciones y todo esto está a la mano y nuestros niños se están criando en vez de con pelotas y con aritos para correr por ahí, se están criando con celulares de última generación en sus manos, y las pantallas que nos vamos a quedar ciegos, ¿ya? Nos vamos a quedar ciegos, tanta pantalla, ¿ya? Y bueno, hasta los adultos también, ¿no? O sea, tenemos ese problema. Pero lo que te trato de decir es que tenían que salir cada mañana, amén. Tenían que salir a recoger el maná. ¿De qué sirve que caiga el maná? ¿De qué sirve que caiga la gloria de Dios? ¿De qué sirve que haya bendición en medio de la iglesia, en medio de la obra, en medio del ministerio, si yo no tomo el esfuerzo para ir y tomarlo cada día? ¿Cuánto dicen amén?
no sirve de nada. Y hay muchos que no se toman en serio la importancia de alimentarse bien. Y viene cualquier dificultad y ante cualquier dificultad pues sucumben, ante cualquier dificultad se abaten rápidamente. ¿Por qué? Porque viven en una debilidad en sus vidas que cualquier carga los agota, los aplasta, porque no tienen recursos, porque no tienen capacidad, porque no tienen fuerza y porque no gozan de buena salud. Amén. Y por eso en esta mañana el mensaje es que nos tenemos que alimentar. Amén. Si queremos estar sanos espiritualmente, tenemos que alimentarnos sanamente. Amén. Os ruego que comáis por vuestra salud, para que podamos tener la fortaleza, la energía, la capacidad para vencer, para que en medio de la agitación del mar de este mundo podamos alcanzar la costa, la meta, el destino, el bote salvavidas, ¿verdad? Que está ahí, que muchos aún no lo han tomado. Hay un bote salvavidas que el Señor tiene ahí para que lo tomes, para que te agarres a Él y para que no te bajes ya de Él nunca en tu vida. Amén. Dice la palabra que en cierta ocasión estaba Jacob, como ustedes saben, guisando un potaje en la tienda con Rebeca, ¿no? Y llega Esaú del campo, cansado, dice, de cazar, porque Esaú era hombre del campo, cazador, mientras que Jacob era varón quieto, dice, que habitaba en tiendas. Y llega sin nada y de repente llega cansado de la caza y empieza a olfatear, ¿verdad? Qué rico huele, ¿verdad? Aquel guiso, ¿no? Nunca te ha pasado, ¿no? Que entras en un lugar donde están haciendo un guiso y ya solamente el olor ya te abre el gusanillo, ¿no? Y ya te empieza a provocar, ¿no? Porque cuando estás cansado, además, dice la palabra que el cansado, ¿qué es lo que quiere? Comer y dormir. Comer y dormir, eso es lo que busca el que está cansado, comer y dormir. Hay un peligro en el cansancio, cuando el cansancio no es de Dios. Porque hay muchos cansancios que no son de Dios. Hay un cansancio de Dios que es bendito. Cuando uno se cansa por el Señor, hay descanso, pero el que se cansa en su orgullo, en su soberbia, hay muchas personas cansadas, pero no están cansadas en el fondo. Lo que están es cargadas porque se cansan de tanto darle vueltas a sí mismos, dar vueltas a sus problemas, dar vueltas a situaciones. Y se cansan, claro que se cansan en su orgullo, en su soberbia, se cansan en su ansiedad, se cansan están cansados, pero de no hacer nada. Hay personas que se cansan por no hacer nada, porque su misma debilidad, les hace vivir así. Y dice la palabra que él rápidamente deseó comer de aquel guiso y no reparó en pagar cualquier precio. Incluso, como sabemos, vendió su primogenitura. Ahora bien, ¿por qué cometió esa locura? Porque era más fácil venir a mesa puesta, ¿verdad? Qué fácil es venir a mesa puesta, ¿no? Que llegues y que la mesa esté servida y que no tengas que hacer nada más que sentarte a la mesa y coger las herramientas y comer, ¿verdad? A mesa puesta, ¿no? Así hay muchos que arrastran una pereza muy grande hacia las cosas de Dios. Y hermanos, en la vida espiritual hay que alimentarse bien, implica un esfuerzo. ¿De qué me sirve tener la palabra si no invierto tiempo en vivir la palabra?
en comer el verbo y que el verbo se haga carne, dice, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y habitó. El verbo es la palabra, Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Él es el verbo, pero el verbo se tiene que hacer carne, se tiene que hacer vida, si no se queda simplemente en letra que mata, pero no en espíritu que vivifica. Hay un pasaje en la palabra cuando el profeta Eliseo le dice a uno de sus siervos, había una gran hambre en aquellos días, y el profeta Eliseo le manda a ir a preparar una olla para que comieran todos los hijos de los profetas. Y este hombre salió al campo y halló una planta allí de calabazas silvestres, no sabía ni lo que era, y las tomó, las llevó a la casa, las hizo pedazos y lo echó a la olla allí sin ver lo que estaba cocinando. O sea, agarró cualquier cosa del campo y lo cortó en pedazos y lo echó a la olla como el que coge cualquier cosa, ¿no? Y lo echó dentro de la olla y ya. Y lo preparó de una forma tan superficial, tan impersonal, que ni siquiera se tomó la molestia, pues igual de probarlo, ¿no? El buen cocinero, ¿qué hace? Prueba, ¿verdad?, lo que está cocinando, ¿verdad? A ver si tiene el sabor, a ver si tiene la buena, ¿no?, la buena cocina, ¿no? Y a veces preparamos cosas que no hemos experimentado en nuestras vidas o queremos, hay que probar primero. El que no experimenta algo no puede enseñar sobre algo que no ha sido experimentado, que no ha sido probado, que no ha sido... es decir, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos enseñar lo que no hemos aprendido, no podemos vivir las experiencias de otros, tenemos que vivir nuestras propias experiencias con el Señor, tenemos que tener nuestra propia fe en el Señor. Y además, cuando los hijos de los profetas empiezan a probar aquella olla, madre mía, uno de ellos rápidamente dio la voz de alarma y dijo al profeta: hay muerte en esa olla, no coman de ese alimento, hay muerte en esa olla. Era comida venenosa, eran, no sé, setas venenosas, no sé cómo decirte, calabazas venenosas, calabazas silvestres. Hay muerte en esa olla. Porque no se puede comer cualquier cosa. ¿Habrás escuchado alguna vez que somos lo que comemos? ¿Cuánto dicen amén? Somos lo que comemos. Lo que comemos con nuestros ojos, lo que comemos con nuestros pensamientos, lo que comemos con nuestros oídos, lo que oímos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, eso somos. Somos lo que comemos. De lo que te alimentas, eso eres. O sea, eres lo que comes. Y si no comemos saludablemente, pues entonces enfermaremos espiritualmente. La palabra o los evangelios nos hablan en muchas situaciones de que Jesús se encontró en varias ocasiones, o los discípulos o los apóstoles se encontraron en algunas situaciones en las cuales se encontraron con gentes, con personas que estaban mendigando, ¿verdad?, en el camino, en la puerta del templo de la Hermosa, como estaba aquel cojo. Había mendigos en tiempos de Jesús, había muchos mendigos. La mayoría de ellos eran enfermos, que mendigaban. ¿Por qué? Porque no podían subsistir de otra manera, eran enfermos, eran cojos, eran paralíticos, eran leprosos. Y como no podían subsistir de otra manera, eran ciegos. Entonces su única forma de subsistir era ¿qué? Era mendigar. Tenían que mendigar, tenían que pedir limosna. Unos junto al camino, otros en la puerta del templo, otros en diferentes lugares, ¿no? Pero
No podemos o no debemos vivir como mendigos espiritualmente por falta de alimento. Bartimeo, el ciego de nacimiento, el paralítico del templo de la Hermosa. Pero ¿cuál es la reacción de Dios frente a todas estas personas mendigando? La reacción del Señor no fue darles una limosna para satisfacer su necesidad inmediata. ¿O hizo así Jesús? Jesús nunca les dio una limosna. Jesús fue mucho más allá. ¿Cuánto dicen amén? Porque para Jesús, que veía mucho más que lo que veían ellos, lo más importante para ellos, porque una limosna les iba a cubrir una necesidad puntual, momentánea, pero mañana iban a tener el mismo problema, ¿sí o no? Porque cada día tenían que volver a pedir limosna. Pero Jesús, que veía mucho más, ¿verdad? Él no ve las necesidades inmediatas, aunque si las ve también las puede suplir. Pero Jesús va mucho más allá. Él no va solamente a satisfacer tu necesidad inmediata. Las necesidades inmediatas a Dios no le preocupan demasiado. A nosotros sí. Los seres humanos nos desesperamos cuando tenemos una necesidad inmediata, ¿verdad? Y rápidamente queremos que nos den una solución. Que si necesitamos dinero, pues nos venga ese dinero para hacer un pago, para cubrir una deuda o para comprar algo que tenemos necesidad. Y nos desesperamos y a veces hacemos cosas incorrectas para conseguir los fines, porque el fin nunca justifica los medios. Y esto es una enseñanza que nos deberíamos de meter bien aquí en la mente, ¿verdad? Que el fin nunca justifica los medios. ¿Sí me entiendes? El fin puede ser bueno, pero si tú utilizas un medio que no es correcto delante de Dios, delante de tus hermanos, delante de la institución, delante de la iglesia, la comunidad, el ministerio, entonces el fin nunca justifica los medios. Hay muchas personas que dicen, ya, pero si era para la obra de Dios, ya, puede ser para la obra de Dios, pero si el medio que has utilizado para conseguir ese dinero o esa riqueza o ese bien o ese lo que sea, aunque sea para la obra de Dios, déjame decirte que no está bien, porque el fin nunca justifica los medios. Amén. Y Dios, Jesús, no miraba la necesidad inmediata, ¿verdad? Y los hombres humanos, los seres humanos, miramos lo inmediato, pero Dios va más allá, porque Dios tiene una visión por la eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el plan de Dios no era dar una limosna al ciego. ¿Cuál era el plan de Jesús? Que el ciego recibiera la vista. El plan de Dios no era que el cojo que estaba en el templo de la Hermosa aquel día pudiese comer con unas limosnas, con unas monedas. El plan de Dios era que aquel cojo o aquel paralítico que tomara su lecho y andara. Y así lo hizo Jesús. Jesús, cuando Pedro y Juan vieron al paralítico que estaba allí en el templo de la Hermosa y le miraron y les miró a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan le dijeron, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. No le dio una limosna, le dio la sanidad. ¿Tú qué quieres en el Señor? ¿Una limosna o la sanidad de tu alma? ¿Qué es lo que quieres? Pues hay muchos que van mendigando, buscando unas monedas, que no me refiero al dinero, sino recogiendo migajas en el Señor. Cuando el Señor tiene panes tremendos, no solamente migajas, no solamente migas, migajas. El Señor tiene un pan hermoso, un pan tremendo para ti y para mí. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, el plan de Dios
es sanar completamente nuestra vida, porque sanando nuestra vida y gozando de buena salud espiritual, dejamos de ser mendigos. Amén. Y entonces Dios nos capacita para ser personas que pueden moverse y que tienen la capacidad, que tienen la autoridad de emprender una nueva vida sin la necesidad de depender de una limosna o de ser un mendigo. Porque ese es el propósito de las religiones. Las religiones lo que quieren hacer es mendigos, dar limosna a los fieles para que una y otra vez vivan en una dependencia de la religión. Porque la religión hace dependientes de la religión, pero no hace dependientes de Dios. Amén. Y Dios quiere hacernos dependientes de Él. Jesús quiere hacernos dependientes de Él, no de una religión. Entonces, cuando Jesús se encuentra con estos hombres, les pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Yo no he venido para darte una limosna, para salir del paso. Yo no he venido a eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para dar limosna al mundo y a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia no vive de limosna, no necesita limosna. La iglesia, tú y yo y el mundo, lo que necesita es recibir vida y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que necesita. No limosnas evangélicas, no palabras que son a veces limosnas, sermones que son limosnas evangélicas. Ese no es el plan de Dios. Y es evidente que aquellos que no gozan de buena salud, pues las situaciones no le afectan de la misma manera que que el que goza de mala salud, las situaciones no le afectan de la misma manera que aquel que goza de buena salud. Una persona que no goza de una buena salud, cualquier infección puede terminar con su vida. Mientras que una persona que goza de buena salud es mucho más difícil, porque tiene muchas más defensas. Amén. El cuerpo genera defensas, ¿verdad? Que son los que resisten inmunológicamente todas las bacterias que respiramos, que se mueven por el aire, en la comida, en todo, en el agua, en todo, ¿verdad? Y si el cuerpo no tiene defensas, pues el cuerpo no tiene inmunidad para resistir los ataques que vienen contra las células. Así se provoca un cáncer, ¿verdad? ¿Qué es un cáncer? Es una metástasis en las cuales las células están tan llenas ya de bacterias porque las defensas de esa persona son tan bajas que esos intrusos o esas bacterias se han alojado en las células se mueven a gran velocidad por todo el cuerpo humano y al final van haciendo daño por donde van y van dañando un órgano tras otro. Y si no tenemos defensas en nuestras vidas espiritualmente, pues seremos presa fácil de invasores que vendrán a invadir nuestra vida. Y debemos preocuparnos de generar defensas en nuestra vida. Amén. De generar defensas espirituales, de tener un escudo grande para apagar todos los dardos de fuego del maligno, de construir muros para que los invasores no vengan a invadir nuestra vida, nuestro templo, nuestro lugar santísimo, el lugar donde yo me relaciono con Dios. Ese sitio es el lugar santísimo y ese lugar no puede entrar nadie, no debe entrar nadie, ningún intruso puede invadir tu vida privada con Jesús. Amén. ¿Tú tienes una vida privada con Jesús? Pues el que la tiene se cuida de que nadie invada ese lugar. Pero hay personas que se dejan invadir, que son tan vulnerables que cualquier cosa les atrae, cualquier comentario les afecta, cualquier palabra les afecta, cualquier cosa que ven les daña, cualquier
y son invadidos constantemente porque no tienen defensas, porque no tienen muro y antemuro en sus vidas. Y entonces viene el invasor y rápidamente les invade su vida, su intimidad, su vida privada, su lugar santísimo, su reducto interno. Y cualquier cosa les daña y viven dañados porque no tienen defensas en sus vidas. Hermanos, hay que generar defensas. ¿Cuánto dicen amén? Y las defensas se generan cuando estamos bien alimentados. ¿Cuánto dicen amén? Cuando nos alimentamos espiritualmente, cuando tenemos la palabra no solamente aquí, sino la tenemos viva en nuestro corazón, cuando vivimos la palabra, no solamente cuando hablamos la palabra, cuando conocemos la palabra o cuando recitamos la palabra, no, cuando vivimos la palabra y cuando la palabra es vida en nosotros, amén. En el capítulo 4 de Juan, Jesús, como todos sabemos, se cansó por el camino y se sentó junto a un pozo, ¿no? Han leído, ¿no? Allí Juan capítulo 4, versículos 5 y 6, y vino a él una mujer, la mujer samaritana, a sacar agua del pozo, y Jesús entabló una conversación con ella, ¿no? Todos conocemos el pasaje, ¿no? Juan capítulo 4, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y el verso 6 dice que estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, ¿no? Y después de eso Jesús comienza, porque viene la mujer samaritana a sacar agua del pozo, y Jesús comienza a entablar una conversación muy interesante, ¿no? Con aquella mujer, como todos sabemos, y bueno, pues lo que pasó, que le revela que aquella mujer era una mujer totalmente perdida, adúltera, que tenía 5 maridos y el que ahora tenía, pues tampoco era su marido, y aquella mujer se queda extrañada, pero ¿cómo te puedes saber esto si tú no me conoces, ¿no? Y bueno, ¿no? Y claro, porque Jesús era profeta y bueno, y todo esto, ¿no? Pero hay un detalle en ese texto, y dice la Escritura que mientras Jesús estaba platicando con aquella mujer, dice que los discípulos se habían ido. ¿A dónde? Versos 7 y 8. Versos 7 y 8 dice que, versos 7 y 8, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Habían ido al Chifa, ahí del mercado, ya como van todos aquí por las noches, ahí donde los cholos, a por el chaufa. Habían ido ahí a la esquina, a por el chaufa. Pero ¿cómo es posible? No, si yo me preguntaba y estaba analizando esto y decía, pero si Jesús proveía de una forma maravillosa. Jesús, no les había mandado Jesús a que fueran a comprar de comer. Ellos fueron. Hay otras ocasiones en las que Jesús les mandó, ¿no? Id a la aldea de enfrente, id, haced esto, haced aquello, pero en esta ocasión Jesús no les mandó a comprar comida, porque seguramente Jesús tenía otro plan para ellos. Pero ellos se fueron a buscar comida, ¿verdad? Y habían visto a Jesús multiplicar los panes, los peces, las maravillas, los milagros, varias veces, porque nada había imposible para Jesús. Podía multiplicar cualquier alimento. ¿Cómo es que se les ocurre ir a la aldea de enfrente a comprar algo de comer? Y ese día Jesús pues no hizo ningún milagro, Jesús no multiplicó nada. Ese día los discípulos tuvieron que aprender algo, que era lo que significaba ir hasta una aldea de enfrente y pagar el precio de la comida que iban a comprar, ¿no? Porque a veces queremos solamente vivir o nos queremos acostumbrar a depender de la gracia de Dios, y eso está bien. Claro que vivimos bajo la gracia de Dios, pero
A veces hay que pagar un precio, que es a lo que me refiero. Y los discípulos tuvieron que ir a pagar el precio. ¿Sabes por qué Eva? Estaba preguntando también esta mañana, ¿por qué Eva cayó en la tentación de comer del árbol, del fruto prohibido? Es porque seguramente tenía hambre, ¿no? Si no, no hubiera comido de aquel fruto, ¿no? Estaba mal alimentada. Si ella hubiera estado llena y satisfecha, no hubiera deseado comer absolutamente nada. Porque el que está satisfecho no necesita comer. Cuando tú te has dado un atracón, ¿verdad? Cuando vas allí al hawaiano y allí tienes los 4 ceviches, los no sé qué, y te das un atracón, pues ya llega la noche y dices, pero si he comido como un cosaco, ya no. Estoy lleno, ya no me entra nada, ¿verdad? ¿No? Por eso los buffets tienen éxito. ¿Por qué tienen éxito? Porque aunque puedas comer todo lo que quieras, tu cuerpo no puede comer todo lo que hay. Tiene un límite, ¿verdad? Si no vas a reventar, ¿ya? Entonces, eso está totalmente... Ahí no tienen pérdidas. Y no, es que van a haber hoy 100 que comen como y se van a comer todo el buffet y hoy vamos a tener pérdidas. No. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene un límite que no puede sobrepasar y aunque haya un montón de comida no puedes comer toda la que a veces con los ojos quieres comer. Normalmente cuando vas a un buffet comes más con los ojos que con el vientre. A mí me pasa eso, y no me gustan los buffets porque no como bien, o sea, porque quieres probar de todo y al final tanta mezcolanza, luego la digestión es horrorosa porque has comido 20 comidas diferentes y le has hecho trabajar al estómago a una velocidad que no es recomendable, ¿no? Ir a esos buffets y comer de todo porque al final el estómago sufre. El estómago sufre. No es recomendable. Es otro peligro. Eso es comer mal. Eso es comer mal. Es mejor comer un plato bien condimentado, ¿verdad? Y chao. Pero esas mezcolanzas, al final, esto parece una centrifugadora. Se te pone el estómago luego que vamos, horroroso. Y bueno, y lo que pasa después ya no vamos a seguir con el próximo capítulo, porque lo que te puede pasar después es que pues ya sabemos, ¿no? ¿Para qué? Ya el baño de tu casa se va a convertir en el lugar de... ¿ya? Así que cuidado con lo que comemos. Entonces Eva, yo creo que no estaba satisfecha. Hay muchos que dicen estar bien, que dicen estar satisfechos, pero cuando viene el enemigo y les trae la oferta, les trae el manjar, ¿verdad? Les trae el fruto en la mano, hay muchos que le pegan el mordisco, ¿verdad? Le pegan el mordisco al fruto prohibido, ¿no? Así hay muchos creyentes insatisfechos que tienen fastidio del pan de Dios, del pan que Dios les da, ¿no? Como el pueblo de Israel en el desierto también, que al maná lo menospreciaron y le llamaron pan común, pan liviano, pan, ¿no? Dice Números 21, versículos 4 y 5. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Menospreciaron el maná. El maná que Dios les daba cada mañana lo empezaron a menospreciar, se cansaron del maná y ya no querían maná, ya querían otra vez comer carne, y el Señor les dio codornices hasta que les salían por las narices, ¿no? Y
Bueno, y así, y querían, ya, porque así eran, y así somos. Ellos no eran diferentes a nosotros. Dios les daba el maná cada día, les daba lo que necesitaban, pero se cansaron del maná, porque el hombre de todo se cansa, de todo se cansa el ser humano que no tiene a Dios, que no tiene el corazón lleno de Dios, que no tiene la pasión por el Señor, porque la vida es cansina. La vida es monótona, la vida es aburrida, la vida es levantarte a las 6 de la mañana, coger el colectivo, irte a trabajar y la gente con unas caras. A mí a veces me viene Chincha contando, hermano, en el colectivo desde Los Olivos hasta aquí, no sé qué, unas caras. No sé qué. Es normal, porque la gente vive, imagínate, a las 5 de la mañana, 2 horas por Lima en el colectivo, tener que ir a trabajar. ¿Quién soporta eso? Menuda angustia, menuda carga, pero así vive el ser humano, así vive, cansado, porque este mundo cansa, el mundo cansa, hermanos, pero Dios no cansa. ¿Cuánto dicen amén? Las presiones de este mundo cansan y abaten al ser humano, pero Dios no cansa, Dios es nuevo cada día, cada mañana. Y si tú te alimentas del Señor, vas a experimentar eso en tu vida. Amén. Gloria a Dios. 1 Samuel capítulo 21, rápidamente quiero leer un texto. Dice que David huye de Saúl y se encuentra con un sacerdote llamado Ahimelech. Versos 1 al 6, 1 Samuel 21, del 1 al 6, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y le respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo les enseño a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día de aquellos fueron quitados. Claro, el pan, dice: no tengo pan común, le dijo el sacerdote, solo tengo pan sagrado, pan consagrado, pan separado. ¿Para quiénes? Para los santos. Dice: para aquellos que no habían estado con mujer, para los que se habían apartado, para los que se habían consagrado en aquellos días. Entonces David le dice al sacerdote: sí, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y hoy. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es muy profano, porque el viaje es profano, porque la vida es profana, porque el mundo es profano, porque todo lo que el mundo nos pone a nuestra disposición es totalmente profano. El viaje es profano. La peregrinación es en medio de un mundo profano. Nuestra vida, vamos a vivir en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Estamos habitando en medio de una sociedad totalmente profana. Estamos viviendo tiempos en los cuales el mundo está totalmente profanado por ideologías, por pensamientos, por ideas políticas, por imponer leyes que los Illuminati les dicen a los presidentes de los gobiernos: mira, si en tu país no apruebas el LGTB y el matrimonio homosexual y todo este tipo de cosas, olvídate del Fondo Monetario Internacional, olvídate de ayudas, olvídate de que te vamos a prestar dinero. Así funciona el mundo. Y el Fondo Monetario Internacional lo que hace así es subyugar a los países, a decirle: o entras por el aro
olvídate de ayudas internacionales. Así es, y así está el mundo. Así está el mundo. Estos días estaba por Venezuela la Bachelet, que ahora es enviada de la ONU para ¿no? asuntos ¿no? problemáticas sociales y todo este tipo de cosas. Y claro, ¿no? Maduro, pues ahí, ¿no? guardando el tipo con la Bachelet, que estuvo 3 días ahí de espía. Claro, cuando tú vas a un sitio como espía, te lo pueden pintar todo muy bonito, ¿verdad? Los 3 días que estés allí, ¿verdad? Pero cuando te vas, claro, ha dejado una comisión allá pero, o sea, ¿qué es lo que te trato de decir? Que el mundo está así y está profanado totalmente. Todo está contaminado, todo está profanado, todo, absolutamente todo. El viaje es profano, hermanos, y la iglesia está caminando en un mundo profano totalmente, en un mundo dañado, donde tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, donde tenemos que proponernos, como dijo David, no, los vasos aún son santos, aunque el viaje es profano. Amén. Porque se puede ser santo en medio de un mundo profano. ¿Cuánto dicen amén? Se puede vivir en santidad todavía en un mundo profano. Los jóvenes todavía pueden llegar al matrimonio vírgenes. ¿Pueden o no pueden? Que quieran o no, es otra cosa, pero ¿pueden o no pueden? Sí que pueden, pero no quieren. Ese es el problema. Se puede vivir en santidad, pero no queremos, porque el pecado tiene tanta influencia sobre nuestras vidas y está tan apegado a nuestras vidas que ya no podemos despegarnos de él. Y esa es la triste realidad que vive el mundo y que vive gran parte de la iglesia también, porque el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Pero podemos vivir no como mendigos, porque Dios, uno de los nombres de Dios es yo soy el Shaddai, quiere decir yo soy el Dios suficiente. Amén. ¿Es Dios suficiente para ti, sí o no? Para mí es suficiente Dios. Lo llevo experimentado más de 30 años que vine al Señor, desesperado. Y Dios ha sido suficiente hasta el día de hoy. No he tenido que ir a otra fuente a beber. No me he tenido que profanar con el mundo. No. Pero quiero terminar para ministrar al Señor. ¿Cómo un rey va a permitir a sus hijos que mendiguen? Porque ¿qué padre de vosotros, dice la Biblia, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y dice, pues ¿qué padre de vosotros? Si vosotros siendo malos, dice, aún siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que le obedecen? A los que le obedecen. Amén. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Hay un texto, una mujer cananea que tenía a su hija gravemente enferma, atormentada por un demonio. Y Jesús se acercó a ella en la región de Tiro y de Sidón. Y esa mujer cananea había salido a clamar delante de Jesús, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente enferma, atormentada por un demonio. Y Jesús dice que no le respondió palabra. Entonces los discípulos que iban con Jesús se acercaron a aquella mujer y le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros, nos está molestando, está dando voces, nos está persiguiendo, está alocada, está armando el escándalo, está armando un relajo que no veas, despídela. Y Jesús les dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces la mujer, al escuchar aquello, vino y se postró a los pies de Jesús y le dijo: Señor, socórreme. Y Jesús le dijo: mira, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, lo entiendo, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo a la mujer: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Amén. ¿Sabes cuál es el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? Es la sanidad. Amén. Es la sanidad. Por eso Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Claro, porque aquella mujer no era judía, era cananea, era una mujer pagana, profana. Pero Jesús, a pesar de eso, tuvo misericordia y la sanó. Y le dijo: no está bien quitar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero la mujer dijo: Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Porque ella sabía que era una mujer pagana. Ella sabía que no tenía derecho como mujer pagana a los beneficios de la religión judía. Pero Jesús ese día pasó por alto la religión, pasó por alto el que fuera cananea o fuera, y Jesús la sanó. Amén. Y Jesús tuvo misericordia. Aleluya. Hay una canción que a veces cantan que dicen: voy a comer en la mesa del Rey. Aleluya. Tú y yo podemos comer en la mesa del Rey. Amén. Jeremías, hay un texto en Jeremías en el cual a Joaquín, un rey de Judá, lo sacan de la cárcel. Dice que Jeremías habló con él amigablemente, le hizo poner en el trono de los reyes que estaban en Babilonia, le hizo mudar los vestidos de la cárcel de prisionero y comía pan, dice, a la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Amén. Le hizo sentar a la mesa del rey. Hay otro hombre llamado Mefiboset, que era un hombre lisiado y que despreciado, pero también el rey le dijo: venga y coma, tráiganle. Le mandó llamar y le puso a su mesa a comer con el rey. Y por eso dijo: voy a comer a la mesa del rey. Amén. Quiero terminar leyendo: comer a la mesa del rey siempre, ¿no? Todos los días de su vida. Continuamente le daba la ración hasta el día de su muerte. Cada día. No importaba qué día fuera, no solamente el día de reposo, no solamente el día de fiesta, no solamente el domingo. Cada día el hombre recibía la parte de la comida del rey. Amén. Tercera de Juan, y oramos, dice así, versículos 1 al 4. Tercera epístola de Juan. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso que en ese texto habla de salud, habla de prosperidad. Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma, no tu bolsillo, no tu cuenta bancaria, no habla de esa prosperidad equivocada, habla de la prosperidad de su alma, que tengas salud, así como prospera tu alma.
Y luego le dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Porque verdad y sanidad van de la mano, hermanos. Cuando andamos en la verdad, podemos ser sanos. El que anda en las tinieblas está enfermo. Andar en la verdad trae sanidad. Por eso Jeremías en un texto les dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque la paz y la verdad vienen con la sanidad. Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Pero aliméntate bien, come bien, busca a Dios, come la palabra, ven al Señor, ven a la fuente, sal a recoger el maná, no mires cómo otros recogen el maná, sal tú y recoge el maná cada día, recoge la bendición de Dios que tiene para tu vida, no te quedes ahí esperando que otros te la den de la mano. Vete tú, sal tú y agárrala. Haz algo para que Dios pueda hacer el resto. Amén.